habitar en mí. Tú todo lo puedes hacer nuevo, siempre me llevas de gloria en gloria. Nunca me desecharás. Oh, dulce Espíritu, me expongo a tu gloria, que todo lo transforma. Dulce Espíritu, me expongo a tu luz, que todo lo disipa. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Qué gusto es volver a saludarte y qué privilegio es poder estar transitando este tiempo donde el Padre nos está equipando con lo nuevo, con lo fresco, con esos depósitos que se están activando verdaderamente en cada uno de nosotros. Qué bendición es esta serie de Haciendo Uso de las Llaves, y no hay más que una disposición y una expectativa genuina de recibir hoy lo fresco, lo nuevo, conforme a lo que el Padre nos quiere entregar. Así que te animamos, te agradecemos por estar del otro lado, a que vuelvas a abrir tu corazón, a que vuelvas a preparar el ambiente de tu casa, el ambiente de tu vida, y que realmente hoy podamos ir en busca de más, podamos ir en busca de algo fresco, y que esa revelación en el Espíritu pueda activarse y pueda abrirse en cada vida y en cada hogar. Los dejamos con Ariel y Franco, que son los encargados de impartir esta nueva llave, que es la llave del servicio. Amén. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tiempo, otra llave más. Es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes, y bueno, acá estamos con Ari, y bueno, damos gracias al Señor por poder compartir con ustedes en esta noche, y bueno, esperemos que el Padre aún a través de nosotros pueda soltar lo que tiene que soltar. Así que bueno, muy contentos, muy felices de poder estar acá, compartir con ustedes, y bueno, saludarlos, saludar a Ari. ¿Cómo estás, Ari? Y bueno, ya para meternos un poco en el tema, pedirle a Ari que haga una oración. Y bueno, a nosotros nos tocó la llave del servicio, ya como veníamos viendo en las anteriores llaves, a nosotros nos tocó las llaves del servicio. Así que bueno, para arrancar un poco, decirle a Ari si decir algunas palabras, y para ya meternos en un momento de oración. Bien, sí, o sea, saludar también a cada familia ahí en su casa, también lo que decía Fran, darle gracias al Padre, ¿no?, por este tiempo que nos da esta oportunidad, agradecer a nuestros pastores, a Marcelo, a Yasmín, por poder también darnos este espacio de llevar lo que Dios tiene, ¿no?, ha depositado en nosotros, también como una casa de servicio. Y bueno, sin más palabra, entrar en un tiempo de oración para entregarle este tiempo al Espíritu Santo, y que sea Él ministrando en cada vida y cada corazón. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, por este privilegio, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, dar de lo mucho que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús nos disponemos, Señor, en esta hora, Señor, a que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, enseñándonos, guiándonos, papá, en este tiempo, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar a través del servicio, Señor, que donde tú eres el referente, Señor, que viniste a servir y no ser servido, papá, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que estés, Señor, en cada hogar, Padre amado, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad, Señor, toma el gobierno también, Señor, Señor, de lo que se va a transmitir, Padre amado, Señor, que llegue donde tú quieras que llegue, Señor, este video, esta transmisión, papá, para la honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Así que bueno, un poco como les decía recién, a nosotros nos tocó
la llave de servicio junto a Ari. Y bueno, para darle un poco comienzo a esta llave, a este tema, realmente cuando nos juntábamos la vez pasada a conversar con Ari un poquito para ver qué el Señor nos quería hablar y más que nada hacer esto como una charla, como no llevarlo tanto a una prédica, sino hacerlo una charla como fue cuando armamos este mensaje. Así que nada, que pueda estar atento, aunque que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo aún marcando las cosas en tu vida, así como también a nosotros, porque también a nosotros nos toca compartir, pero esto que nosotros hablamos, esto que nosotros compartimos, también lo tenemos que vivir. Así que bueno, para darle un poco inicio a esta llave de servicio, un poquito buscando lo que era servicio, la definición en los diccionarios, en ciertas fuentes tiraba como que servicio es cuando se realiza, o es mejor dicho, cuando se realiza un trabajo o una actividad en beneficio de o para otra persona. Es un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o alguna cosa. Y un poquito también en el griego, en el idioma griego, un poquito también investigando, la palabra servicio es diaconía, que significa, que es la que particularmente a mí más me gustó, es alguien que se esfuerza en beneficio de los demás. Entonces, para un primer paso vemos cómo el servicio es esa postura de lo que uno tiene, darlo hacia el otro, ¿no es cierto? Ya sea un talento, ya sea algo, vemos esa postura de siempre estar atento para con el prójimo, de dar un beneficio o un esfuerzo hacia alguien más. Y bueno, vemos cómo es esto, ¿no? Que en definitiva también fue lo que Jesús vino a hacer por nosotros, ¿no? Que fue entregar su vida por nosotros. Sirvió aún dando su vida por muchos. No sé si vos querías agregar algo, Ari, acerca de esto. No, creo que no hay mucho más que agregar, ¿no? Sino que tal cual decía Franco, que estar dispuesto para servir, ¿no? En todo momento, en todo lugar, que siempre va a haber oportunidad. Solamente que hay que estar alineado, ¿no? A lo que el Padre quiera hacer y que somos llamados a servir para el reino. Exacto, es así. Entonces también vemos cómo el servicio es realizar esa, por así decirlo, una actividad o realizar algo con un propósito para alguien más. Entonces vemos cómo, por dar un ejemplo, la vez pasada conversábamos con Ari, justo teníamos una taza, pero lo llevamos a este vaso. En el momento que este vaso se rompe, Ari, en el momento que el vaso este se rompe, que tiene agua ahora, voy a tomar un poquito de paso. En el momento en el que el vaso este se rompe, deja de servir. Uno dice, no sirve más, por lo cual hay que tirarlo. Muchas veces no es nuestro caso porque el Señor a nosotros no nos va a desechar, pero vemos que es así. O lo mismo puede ser con un celular o para llevar los ejemplos cotidianos, en el momento que se rompe algo, deja de servir para lo que a nosotros nos estaba beneficiando. En este caso el vaso que nos está aportando el agua, el teléfono que te puede aportar comunicarte con alguien. Vemos que en ese momento en que se rompe eso, deja de servir para lo que estaba hecho. Entonces, por lo tanto, vemos cómo el servir es eso de dar lo que uno tiene para el otro, o sea, dar de lo que uno aporta para alguien más. Y un poquito también nos hacíamos varias preguntas junto a Ari, de dónde uno puede servir, a veces más allá de en la congregación, etcétera, dónde y cómo uno puede comenzar a servir. Y servir está en todos lados. No sé si vos, Ari, querías acotar algo acerca de esto, de esta pregunta, de dónde y cómo comenzamos a ser siervos. Sí, está bueno, ¿no? Primeramente que lo que vos decías, que somos como ese vaso de agua que mostraba un depósito, ¿no? Y que ya venimos con algo para dar siempre. Está bueno porque ¿dónde podemos empezar a servir? Nos podemos preguntar siempre. Bueno, primeramente, ¿no? En la casa. Se pueden hacer muchas tareas
Después, obviamente, en la congregación también, o sea, seguir sirviendo, pero creo que es un continuo servir, o sea, en la sociedad, o sea, siempre vas a poder estar sirviendo, nada más que, bueno, es esa actitud también que tiene que estar en uno, ¿no? De servicio, que el servicio también es eso, ¿no? Humildad, humillarse, o sea, salir del centro, creo, para mirar por los demás también, en qué puedo ayudar, no solamente que me ayuden, ¿no? Tal cual, es así. Como vos decías, si bien a veces cuesta, porque a veces el servir en todos lados es como decías, una actitud. En todo momento se presentan situaciones para servir, en tu casa, como vos decías, cuando te piden algo, ya sea en la congregación, cuando te toca, no sé, estar en el grupo de adoración, en intercesión, en tu caso, Ari, en el sonido. Vemos que, pero no solo eso, sino que en todo momento, vemos en la calle, no sé, ayudar a alguien, vemos que en continuo momento se presentan situaciones donde uno puede servir, donde uno puede dar de eso que tiene, aún de lo simple que tiene, puede darlo hacia otra persona. Ya sea, como decíamos, llevar un vaso de agua, lo que fuera. Ya que, para llevarlo un poco también a la palabra, ¿no? Fuimos llamados a servir. Vos recién creo que lo mencionaste. Sí. Fuimos llamados a servir porque Jesús vino a servir. Primeramente fue Jesús el que vino a servir, aún primeramente también a servirnos a nosotros, a perdonar nuestros errores. Aún también lo vemos a Él, que Él enseñaba eso a sus discípulos constantemente. El que quiera ser el primero tendrá que ser el último. Vemos cómo esa actitud de servicio es siempre el ofrecerse hacia el otro, ¿no es cierto? El estar con esa predisposición hacia con los demás. Y vamos a ir un poquito a la palabra para llevar un poco a los versículos. Hay muchos versículos de servicio que encontramos. Y vamos a ir a Marcos 10:45. Nosotros estamos, esta versión es de la Biblia textual, 4ª edición. Para el que no la tiene, igual la versión que tenga está bien. Así que Ari, si querés, te voy a invitar a que puedas leer Marcos 10:45. Sí, porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Ahí deja, creo que en claro, el versículo, pasaje ese, no hay mucho más que acotar. Una de las cosas por ahí, volviendo hacia atrás, que hablábamos, que uno sirve, ¿no? Todos tenemos llamado también. Tal vez en mi caso, bueno, de intercesión, estar un aprendizaje que el Señor me daba. Uno antes de estar en intercesión, bueno, venía, servía, acomodaba la silla, en lo que hacía falta uno estaba. Entonces pasó que cuando, bueno, empecé a desarrollar el llamado, ¿no? En intercesión, como que digo, bueno, ahora me voy a abocar de lleno a la intercesión, porque bueno, creo que ya está, esa parte de servir ya cumplió su propósito, es su tiempo, ¿no? Sí. Entonces como que el Señor me lleva a decir, no, aún, o sea, está bien, vas a servir, pero aún lo otro no lo vas a dejar de hacer, o sea, en el tiempo que vos tengas lo vas a seguir haciendo. O sea, entonces, ¿qué nos dice eso? Que podemos tener intercesión, en adoración, con los niños, aún no un pastor, también vemos que es siervo, sigue sirviendo, y por fuera de eso, seguir sirviendo siempre. Tal o sea, cual. No encasillarte en algo, ¿no? Porque si no, muchas veces nos acomodamos como que decimos el título, yo soy esto, yo soy lo otro, y lo otro no, lo dejar de hacer y no. Una cosa no quita la otra. Exacto, es un poco muy bueno lo que vos decías, y aparte que es eso, o sea, el servir es constantemente también el querer aprender, ¿no? Un poco, porque a veces uno se queda con lo que sabe o sirve en lo que a uno le gusta, y que eso también pasa, porque a todos nos pasa, a veces a mí me pasa, incluso hoy me toca ser hijo y me pasa que a veces en casa por ahí, no sé, te mandan a juntar algo y a veces no es lindo, pero bueno, también entendiendo esto, es esa actitud siempre de estar predispuesto a también sacarle a veces una sonrisa al otro, ¿no? Porque a veces el servicio es eso, si bien también vamos a tocar más adelante, uno no lo hace, nosotros el servicio que hablamos es para
para el Señor, pero a veces llevándolo con las personas también es para alegrar al otro. Cuando uno está sirviendo, también está quitando ese orgullo y está quitando, exacto, el brindarse para otro. Así que bueno, para avanzar un poquito, como recién leíamos en el versículo de Marcos, vemos como a un Cristo viene a servir y no a ser servido. Qué importante, porque si vemos que era el mismo Cristo, ¿no? Venir a servir a los demás, esa paciencia también de venir a enseñar y no a ser servido, porque todos lo veían como un rey a un rey comúnmente se lo sirve. Y es así, pero este rey vino aún a servirnos a nosotros. Amén. Entonces vemos como qué importante. Y un poquito, volviendo también para atrás, ver cómo Jesús vino a servirnos y cómo muchas veces a nosotros nos cuesta servir. Sí, que es lo que decían un poquito decía. A veces a uno le cuesta servir, le cuesta el brindar brindar eso a la otra persona, el dar una ayuda, el llevar algo, el ayudarle en simples o sencillas cosas, o lo mismo en la congregación, el tocar un instrumento, el perfeccionarse. Vemos cómo muchas veces nos cuesta ese servir, que recién un poquito lo comentaba. Y un poco para darle también un primer paso, yo creo que el primer paso de servir es la predisposición, como recién decíamos. Amén. Yo creo que para servir primeramente, para dar esa ayuda hacia otro, uno tiene que estar predispuesto, tiene que tener un corazón predispuesto y tiene que tener ganas, por así decirlo, ¿no? Sí, a pesar de que, como vos decías, a veces sin saber o quizás no siendo el mejor en algo, todo se arranca por la predisposición, con las ganas que uno encara las cosas, se podría decir. No sé si vos, Ari, querías agregarle algo a esto, pero yo creo que es muy importante eso, muchas veces el tener el estar predispuesto al Señor, en dejarlo obrar en nosotros, es decir, que Él, aun si tenemos que acomodar una silla, no decir, no, yo no estoy para acomodar sillas, sino tener esa actitud de todo el tiempo estar humilde. En esa actitud de querer colaborar. Yo creo que eso es un principio, ¿no? El tener la predisposición, el tener esas ganas, ese primer paso de ir en busca de eso. Sí, además creo que también el enfoque, ¿no? ¿Para quién lo estás haciendo? O sea, lo que vos decías es importante. ¿Con qué actitud lo vas a hacer? O sea, que sea con gozo. O sea, vos lo estás haciendo para el Señor, para el reino. Entonces el reino, o sea, no es solamente a la congregación, sino en todo lugar, ¿no? Y en todo momento. Y también que cuando vos se lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo para esa persona. También, porque vos estás acomodando algo, o sea, dice, por cuánto me lo hiciste, si lo hiciste a uno de ellos, me lo estás haciendo a mí. Entonces también eso, ¿no? Y más allá que muchas veces por ahí puede haber cansancio, tal vez también las ganas, tal vez no son las mejores, pero vos decís, bueno, voy a cambiar el chip y lo voy a hacer para el Señor. O sea, tampoco me voy a hacer con queja porque no es tampoco, ¿no? Por ahí la actitud, sino que también a pedirle al Señor, ¿no? Que nos enseñe también. Tal cual. Y eso es muy importante lo que vos decías recién, de hacerlo para el Señor. Si bien ahora más adelante vamos a hablar un poquito también de eso, del servir para el Señor, pero yo creo que es importante eso, es importante el tener muchas veces la predisposición, como muchas veces, y se me vienen muchos ejemplos, a veces uno no tiene las ganas o la predisposición a hacer las cosas. Uno tiene que esperar a que le digan o tiene que esperar para reaccionar. Claro. Y a veces eso nos perjudica más a nosotros. Habla eso, ¿sabés? Disculpa que te corte. Habla de eso de ser egoísta porque estamos centrados en nosotros. Entonces estamos distraídos de la necesidad del otro. Porque cuando uno, se despoja de lo de uno, salís, vos ves siempre y no estás esperando que te digan servir, sino que vos ya estás viendo dónde acá puedo ayudar, mirá, le puedo llevar un vaso de agua, le puedo un té, un café, lo que sea, o sea, puedo, no sé, acomodar esta silla, puedo, no sé, limpiar el baño, o sea, sí. En vez de decir, ¿por qué no lo hacen? Che, ¿por qué no limpian? Hacelo vos, o sea, si vos ves algo que no está bien, no esperé que lo haga otro tampoco, ¿no? Sino hacelo. Y aún, tal vez, también hay lugares, se me venía, ¿no? Que en congregaciones, tal vez que
que emplean a un servicio de limpieza, ¿no? Sí. Pero aún uno como hijo de Dios, o sea, vos tenés que dar el ejemplo siempre, porque en tu casa vos ordenás, vos no ensuciás. Entonces también cuanto más no para el Señor, en la casa del Padre, o sea, también no agarrarnos de eso, que otro lo hace. No, o sea, también voy a evitarlo, también está bueno. Se me venía una vuelta que escuchaba que no es más limpio el que limpia, sino el que no ensucia. Tal cual. Así que nada, seguimos, ¿no? Esto está muy bueno. Sí, está bueno y bueno, y también un poquito para resaltar y remarcar que aún muchas veces uno no necesita conocer para hacer algo, no necesita tener todo el conocimiento teórico, sí las ganas. Muchas veces las ganas reemplaza el por así decirlo, claro, el saber, el tener ganas, y aún eso, el también de saber que siempre, como vos decías en un principio, estamos para aprender, estamos para seguir aprendiendo, pero yo creo que, como decíamos hoy, el primer paso es la predisposición. Amén. Y algo que tenía un punto acá, si bien también hay otros casos que todos venimos con dones, con talentos, con capacidades, y un poquito también Jazz habló en este la anterior vez un poquito habló Jazz acerca de esto, que venimos con depósitos, ¿no? Somos predestinados. Somos predestinados con depósitos, y eso también uno lo tiene que prestar para servicio, ¿no? Siempre, son cosas que... Siempre es para el reino, nunca, o sea, un llamado no es para mí, sino somos un cuerpo, entonces en beneficio del cuerpo siempre. Por eso que también, Fran, lo que uno va aprendiendo, que hemos malinterpretado las cosas, porque siempre hemos pensado que se trata de nosotros, que venimos para sentirnos bien en nosotros, para que nos vaya bien a nosotros, y no, es en pos del reino, es despojarnos, o sea, lo que recibimos en primera instancia en nuestras casas, en nuestro hogar, y por ahí hoy hablábamos que si vos no tenés tiempo con Dios, o sea, ese depósito, o sea, el Espíritu Santo, ¿de dónde va a tomar? Entonces, como nos alimentamos, ¿no? en lo natural, o sea, espiritualmente también, ¿no? Tal cual es un poco así. ¿Por qué esto de los talentos y las cosas? Porque también no solo uno sirve con eso, o sea, en lo que uno le gusta o lo que uno está capacitado, sino también en el resto de las cosas, no solo en lo que me sale bien, no solo en lo que sé, sino el seguir aprendiendo. Aparte de eso, aparte de prestar ese servicio para tanto como primero para el Señor y después para otro, lo que uno sé, con lo que uno sabe, eso, ¿no? El seguir, el tener la humildad de siempre, no sé, ponele a vos, Ari, que te toca hoy estar en el grupo de intercesión, a mí me ha tocado estar en el sonido, no gloriarnos de eso, ni mucho menos, sí. Pero no solo quedarnos con eso, si bien entendemos que es el Señor el que lo pone a uno ahí, sí. Y es dar lo mejor de uno en ese lugar, siempre hay cosas para servir, no puedo... Ahora me van a mandar a limpiar el baño seguro, pero si toco probablemente, no sé, la guitarra, tendría que hacerlo con la misma gana que tengo que limpiar un baño, por así decirlo. Pero eso también es parte de muchas veces lo que, tal cual, de lo que uno piensa, que uno suele pensar que solo está para hacer una cosa y nada más. Y un poco volviendo al ejemplo de las tazas y ese que damos hoy del vaso, vemos que un vaso no solamente está para llevar agua, sino que vemos que un vaso también puede, no sé, llevar gaseosa, puede llevar jugo. Vemos que cómo puede cumplir, sirve en el mismo servicio de llevar algo hacia mí, que en este caso la bebida, puede cumplir diferentes roles. Su función es contener algo. Exacto. Después el contenido puede ser diferente. Puede ser diferente. Entonces, también. No limitar a decir, no, este vaso solo está para llevar agua, este vaso solo está para llevar, no sé, gaseosa, jugo, sino puede llevar toda. Sí, es multiforme. Puede llevar toda. Entonces, ver cómo eso, ¿no? El abrir, el ampliar el abanico de no solamente servir, y un poquito también para seguir avanzando un poco, que vos un poco recién lo mencionabas, que no solamente el servir está en la adoración, en la congregación, perdón. Claro. No solo el servir está en el estar en el grupo de adoración, en estar en el grupo de intercesión, el estar con los niños, el estar en el sonido, no sé, el ser el pastor, el ser el líder. Sí, en el área que te toque, o sea, donde a cada uno le toque puede ser apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, o sea... No solo servir está en eso, porque también a veces uno buscar
vos me lo decías así, a mí me gustó y muchos suelen buscar la plataforma, ¿no? Solemos buscar la plataforma. Servimos desde la plataforma, servimos donde todos nos ven. Claro, yo voy a servir cuando me den un lugar en tal ministerio, sí, ¿no? exacto. Yo sirvo, no sé, de pastor y después, porque todos me ven y bueno, aparezco ahí y después no ayudo a nadie. Entonces Claro. no solo el servir implica eso, ¿no? El ocupar un lugar dentro de la congregación, el ocupar un lugar como decíamos hoy, Sí. en el tocar un instrumento, no solo eso. Y si el Señor aún quiere hacerlo con tu vida, Él conoce los procesos y también arranca por la predisposición. Porque, a ver, yo te digo, sí, vos ahí estarás pensando y no sé tocar un instrumento. Y bueno, si vos querés tocar un instrumento, mínimamente tenés que saber tocar un instrumento. Por lo tanto, a ver, no podés pretender estar en el grupo de adoración si no sé hacer una nota. Claro. Entonces también es la realidad, ¿no? A veces uno dice, no, yo quiero ser el mejor adorador con la guitarra y no sé hacer un do, no sé hacer Claro. no sé cómo se pone la guitarra. Sí, también Entonces, está bueno, disculpa que no, Sí. que para eso también, a ver, preguntarle al Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál? Entonces, conforme al llamado, vos te capacitás. O sea, igual el Señor dice que al que llama capacita, porque Él, como decías recién, los pastores, Marcel y Jazz, o sea, decían que ya tenemos ese depósito, ya está. O sea, es solamente empezar a usarlo, preguntarle al Señor y entonces te desarrollás. Y también una de las cosas que está buena, me parece, que vos podés estar en la adoración, tal vez también empezando a ayudar, a armar, ¿no? Los sonidos, los cables. Tal vez no te toca estar en la batería, pero ayudás a armar la batería. O sea, creo que también el servicio empieza ahí. En lo invisible, por decirlo ahí, para los hombres, pero para Dios siempre nos ve. O sea, podemos también, que charlábamos, ¿no? Que veíamos un David, o sea, donde aprendió a adorar. O sea, en la intimidad, o sea, él cuidaba la oveja de sus padres, ¿no? Y ahí la adoraría al Señor, ¿no? En esas noches, en esos tiempos. Y aún un guerrero también, porque dice que venía un oso, venía un león y él le arrebataba los corderos, la oveja que le quería llevar, ¿no? Entonces vemos que David no fue rey de la noche a la mañana, sino que ya lo que Dios había depositado lo fue formando, ¿no? Ahí en la intimidad, digamos, ¿no? Tal cual, y eso no solo por eso en la congregación llevarlo, sino porque, a ver, vos por ahí ahí en la cámara te preguntás y yo no sé tocar un instrumento, no sé, por ahí no sé, todavía no soy el mejor orando, no sé, a veces uno tiene muchas también excusas, por así decirlo, o capaz que no lo sabe hacer de verdad, pero por eso decir que el servir está en todos lados, no solo en estos lugares, ¿no? Porque aún el servir está en, no sé, alcanzar un vaso de agua. Tal cual. Y no creo que nadie sepa alcanzar un vaso de agua. O sea, no creo que nadie no tenga una palabra para darle a otro. No creo que nadie, no sepa correr una silla, o no creo que nadie, no sé, no sepa agarrar una escoba. Por eso vemos que el servir es amplio, no solo llevarlo a nivel de la congregación, de esto, sino en todo momento. Entonces, es un poco así, ¿no? Con tu oficio también, con el oficio de uno también, Fran, se me viene ahora, ¿no? Que cada uno presta un servicio también, tiene un oficio y que aún ahí el reino, o sea, se establece, porque el reino es todo, o sea, no es la congregación, el reino es mucho más amplio también, lo que vos decías, de lo que uno a veces entiende por reino, que sale es más que la congregación. Tal cual. Y vamos a, mirá, justo para avanzar un poquito, vamos a llevarlo un poco, como recién decíamos, dábamos el primer versículo de Jesús, aunque no vino para ser servido, sino para servir. Y ahora vamos a ir a otro versículo, a otro versículo, sí, de la Biblia. Vamos a ir a Mateo 20, del 25 al 27. Y bueno, Ari, si querés leerlo. Bueno, entonces Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los grandes y los grandes ejercen su autoridad sobre ella. No será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro
esclavo. Esclavo. Wow. Qué tremendo también eso, porque, como recién decíamos, ¿no? A veces uno quiere ser el primero en todo. No sé, quiere estar en primer lugar siempre, ¿no? Pero como muchas veces nos olvidamos del servir, que es lo que en definitiva el Señor decía, el que quiera ser primero, el que quiera estar no por ocupar un lugar, ni mucho menos, sino que aún el mismo servicio te lleva a eso. Claro, ¿no? si vos querés estar en el primer lugar, bueno, estas son las, digamos, por decirlo así, las normas, ¿no? Para llegar a ese lugar, o sea, tenés que Tal cual. si estás dispuesto a ser siervo de todo, Tal a cual, tal humillarte, cual, tal cual. que es eso, ¿no? Claro, así es lo que es así, ¿no? Cómo el Señor enseñaba eso, el servir primeramente para ocupar el primer lugar. A veces uno, como recién lo repito porque me quedaba dado cuenta, no sé, quiere ocupar el lugar, recién hablábamos un poco de la plataforma, Claro. pero claro, uno ya quiere llegar acá fácil y no quiere Tal servir, y por eso te decía, no en el servir tampoco hacerlo de un lugar de decir, yo sirvo porque quiero estar en la adoración. No. Tampoco ese sería el enfoque correcto, ¿no? Yo, no sé, acomodo la silla porque quiero estar en la plataforma, ¿no? Entendemos que Sí, el servir... o que me reconozcan, que digan... Claro, no es el enfoque de decir sirvo para seguir subiendo de rango, no se trata de eso, sino que vemos que el servir está en todo lado, o sea, uno ya está sirviendo. Yo creo que el servicio es tan importante como el que junta la silla como el que toca la batería. Tal cual. Entonces, es un poco así, para el Señor. Para el Señor. Para el Señor. Entonces, para el Señor es lo mismo, exacto. Entonces, es un poco así. Nada más que, como decíamos, es un poco por la predisposición y muchas veces el enfoque que uno tiene. Porque Claro. tampoco sería el exacto, como decía el ¿Dónde está enfoque. tu corazón, no? ¿A qué está buscando? ¿La aprobación de los hombres o de Dios, no? Tal cual, tal cual. La vanagloria, cual. digamos. Y avanzando un poquito más, eso es Sí. lo que seguía el próximo punto, que anotamos acá, que pusimos el segundo paso clave del servicio, es primeramente hacerlo para el Señor. Todo lo que uno hace, entiende que lo hace para el Señor, y no hacerlo para agradar al hombre, no esperar ese reconocimiento con uno, Tal cual. de hacer algo para que diga, no, mirá qué bien lo hiciste, y una palmadita al lomo, sino saber que todo lo que uno hace, hacerlo como para el Señor, hacerlo con esa actitud, hacerlo con ese enfoque, hacerlo con esa mirada, ¿no? Tal cual. Y como para el Señor, porque así yo creo que es la única manera que nos salen bien las cosas, o sea, cuando uno lo hace con el enfoque correcto. Tal cual. Porque también uno por ahí lo puede hacer en su propia fuerza, como decir, para querer ocupar un lugar, pero tarde o temprano te termina cansando, te termina... Y sí, porque está en tu fuerza, porque lo estás haciendo para vos. O sea, estás buscando, formando, ¿no? tu reino, por decirlo así, ¿no? Y también se me venía, ¿no? Que todo lo que hagamos es funcional al reino, ¿no? Que desde ahí, esa mirada, siempre tenés esa perspectiva de reino. Y una de las cosas por ahí que se me venía cuando hoy estabas hablando de llegar a la plataforma, que los procesos, ¿no? Que no tenemos que saltar procesos. Primero, o sea, todos empezaron sirviendo, ¿no? Tal cual. Así que Tal es cual, por y ahí. un poco eso también es así, un poco para contar, como vos decías, hoy contaste un testimonio, y es un poco así, también el Señor no te va a poner en un lugar a servir, si primeramente no, yo creo que por eso también pasa, ¿no? Sí. El servir en otro lugar para formar lo Y que el para carácter. después, para formar Tal cual. el después, Sí, porque sí. si vos decís, para formar ese que quiere ser primero, ¿me Claro. explico? Por eso ser el último, para estar formado para el Sí. día que te toque ser el primero, también supiste ser el último. Tal cual. Entonces, yo creo que es un poco así, como vos decías recién, lo de los procesos. El Señor sabe también en qué momento ponernos, hablando de a veces, no sé, de llevarlo acá o en lugares. Sí, donde uno quiera ponerlo, Exacto, o sea, cada exacto. uno... El Señor conoce los procesos, los momentos, los tiempos, la formación, lo que está trabajando. Y un poco para agregar, bueno, por ahí los que saben, los que me conocen, me ha tocado, a veces me han visto que he tocado la batería muchas veces, a veces suelo estar en el sonido con Pabli. Y bueno, si bien yo creo que también el Señor te llama o te lleva a hacer algo en el momento justo. Amén. Porque el Señor sabe, conoce los corazones. Yo te puedo decir que, como vos decías, por los procesos, Sí. cuando a mí primero, volviendo un poquito para atrás de Sí. lo que decíamos, a veces están en la predisposición, el hacer las cosas y no en el saber. Claro. Si vamos a mí,
nunca jamás estudié batería, Claro. nunca jamás estudié la guitarra. Sí, sí. Y sin embargo, el día que se me presentó la oportunidad, que me dijeron, mirá, Fran, vas a tocar porque no estaban los que tenían que tocar. Ah, Y es eso, ¿no? Es decir, sí, a pesar de que nunca jamás en mi vida había tocado una batería en una congregación, claro. me dijeron, y bueno, sí, Sí, sí. sí, porque también lo que vos decías, los procesos, el Señor también venía Cesando. procesando, Claro. Viendo, como decía, la intimidad, y también yo creo que fue más eso, ¿no? Esa predisposición lo que me dijo sí, que Claro. en sí lo que sabía. Tal cual. Porque en definitiva, no, como le decía, nunca, si bien a veces sí, en ensayo, tocar, y como también Sí. volver a repasar, de paso repasamos puntos, Sí, sí. uno viene con depósitos, con talentos, con dones de la eternidad. También para los que conocen casa, todos tocan un instrumento y no hemos estudiado y todos saben tocar algo, cantan. Si bien uno viene con depósitos, Tal cual. pero también el Señor va formando otras cosas para después hacer eso. Entonces yo creo Sí, que sí. también arranca por esa predisposición de decir sí, me animo, a pesar de que Claro. tengo que seguir mejorando en el instrumento, tengo que seguir creciendo, sí, no soy un fenómeno, pero lo hago, tengo la predisposición de hacerlo y hacerlo para el Señor. Amén. No ni mucho menos decir, vengo, toco la batería, porque qué lindo, estoy arriba, me ven todo. No, hacerlo con ese corazón para el Señor, porque sabemos que Él es el que nos pone en el lugar. Tal cual. Él es el que nos pone en el lugar. Así lo mismo con la intercesión. Sí, sí. Él es el que te pone en el lugar porque sabe que... Ya te predestinó para eso. Y también una de las cosas que me viene, Fran, a ver, que eso ya está. O sea, a ver, cómo aprendemos a caminar, cómo aprendemos a hablar. O sea, ya está en nosotros. Hay que, con el uso, o sea, Tal cual. con la práctica, o sea, en el instrumento, o sea, eso el Señor ya puso, ¿no? Ya lo depositó en vos. Tal cual. O sea, pero si no lo desarrollás, ¿cómo sabés? Tal cual. O sea, y entonces también no hay que también sabemos que Tal cual, al tal que- cual. Un al poquito que de Dios todo, llama, el ejemplo, capacita. tal cual, más llevarlo por el Sí. lado del servicio y repasando un poquito todo, ¿no? El arrancar con la predisposición a veces Siempre. en todo. cual. Cuando se presentan las situaciones, tener esa actitud de servir, Tal cual. de estar atento. Dispuesto. Exacto, dispuesto. Y un poquito también con respecto a esto, de hacerlo para el Señor, ¿no? Que recién Amén. decíamos, únicamente Siempre. de hacerlo primeramente para el Señor. Vamos a ir a Mateo 4, del 8 al 10, y te invito, Ari, Bueno. si lo leo yo. Dale, compartilo. Mateo 4, del 8 al 10, también de la textual, dice, nuevamente lo lleva el diablo esta vez a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dice, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando uno sirve, lo hace para el Señor. Amén. Siempre. Cuando uno sirve, Jesús lo dijo, solamente a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Este punto por ahí se me viene, ¿no, Fran? Déjame compartir que tal vez también ahí nos lleva a una postura, ¿no? O sea, al Señor. O sea, si vas a estar en el reino, olvídate que vayas a servir a otro. O a vos mismo también, porque muchas veces podés venir por tus propios diseños, planes, sueños, ¿no? Deseos. Sí, sí, sí. Entonces creo que la palabra lo dice, solamente al Señor servirás. Tal cual. ¿no? O sea, morir al yo para cual. que sea Él, ¿no? Tal cual. Y vemos que eso, o sea, uno lo hace para el Señor, no para agradar al hombre, porque muchas veces también puede generar esa frustración. A pesar de que aún al Señor le ofrecía, todos los reinos son tuyos, le dijo. Tal cual. Todo esto te pertenece, servime a mí. Claro, te los doy. Te los doy. Y vemos cómo el Señor aún, por eso también el limpiar un baño, ¿no? Porque saber para quién pertenecemos. ¿Y sí? Quizá Sí, sí, limpiar sí. un baño te forma para saber, no, yo sirvo, estoy dispuesto a limpiar un baño por el Sí. Señor, como para tocar la batería. Es Para lo mismo. a lo que te toque, ¿no? También con esto que decís, tal vez también se me, ¿no? Primeramente, bueno, el pasaje donde dice que vine a servir, no ser servido. Y también, también en el pasaje de Juan, que le lava los pies a sus discípulos, ¿no? Que uno también, aprendiendo, ¿no? O sea, Dios te enseña que lo que Jesús estaba haciendo era la labor de un esclavo. O sea, siempre enseñándonos Él, o sea, siempre, o sea, a ver, uno va entendiendo en este tiempo que Él no nos pide nada que Él no hizo primero.
porque nos vemos que viene a servir, no hace servido, lo sirve a los discípulos aún también, después le cocina hasta un pescado, hasta le cocinó. O sea, hay tantos pasajes, ¿no?, que donde vemos que Jesús se hace siervo, ¿no?, y viene a servir, o sea, nos marca ese camino. Creo que el referente siempre en todo es Él, entonces está, creo que muy claro, ¿no? O sea, que donde nos toque servir, lo estamos haciendo para Él y que Él siempre nos dejó esa enseñanza, porque aún Él le dice, como yo hice con ustedes, esto es para enseñanza, sigan haciéndolo ustedes, unos a otros. Tal cual, y también habla de muchas veces de humildad, como decía. Servir habla también de humildad y de hacer las cosas, habla mucho de humildad. Y un poquito también, para anclar otro versículo más, muchos versículos había, pero bueno, pusimos algunos, para anclar un poquito más a este que de solamente servir al Señor. No sé si lo querés leer vos, Ari, o... Sí, dale, lo comparto, dice Mateo. Bueno, Mateo 6:24, perdón que te corte. Mateo 6:24, ahora sí, Ari, dice, si querés. ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o se apegará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. O sea, Mamón entendemos que eso es a las riquezas, ¿no? Tal cual. Entonces vemos cómo... también muchas veces el servir a dos señores, ¿no? Por eso saber y entender que uno cuando sirve, primeramente lo tiene que hacer para el Señor. Amén. Porque nosotros lo veíamos desde ese punto, ¿no? El servir primeramente al Señor y tener cuidado a qué otras cosas estamos sirviendo. Aún nosotros damos el ejemplo también de los que les toca estar acá como adoradores. Si te toca estar en un lugar de eso, ¿solamente estás sirviendo al Señor? Es una pregunta que hacíamos. Claro, tener cuidado, tal cual. ¿Para qué estás haciendo las cosas? ¿Estás haciéndolas para no sé, para tener un lugar, para lo que fuere? Aún en tu corazón saben las cosas. Y por eso, ¿no? Tener la certeza de que las cosas se hacen para el Señor y eso. No podés estar en dos lugares. A dos señores no podés estar servir en dos lugares nunca. Porque lo dice la palabra, ¿no? O vas a amar a uno, tal cual, o vas a aborrecer al otro. Tal cual. Y también esto me trae que también muchas veces, que lo hablamos la otra vuelta, Frank, servir tenés que servir, o sea, o vas a servir a Dios o vas a servir al diablo, al enemigo. O sea, vos decís, no quiero servir al Señor. Bueno, o sea, déjame decirte que estás sirviendo, no lo estás sirviendo a Dios, pero estás sirviendo al enemigo, así que siervo vas a ser siempre. Entonces creo que es siempre mejor servir al Señor, o sea, porque paga mucho mejor, o sea, que el otro señor. O sea, también para que queden claro eso, porque muchas veces uno dice, yo no lo sirvo al Señor, no quiero, déjame decirte que sos esclavo de uno o del otro. Tal cual es así. Entonces, el muchas veces pensar, ¿no? Que a quién estamos sirviendo y hacerlo como decíamos, ¿no? Para el Señor. Amén. Y también algo que puse acá por respecto a esto que decíamos, a quién, si estamos sirviendo al Señor o también si servimos a otros señores, también no podemos muchas veces pretender estar en un lugar, como recién decíamos, si a veces no hay cosas que no están bien. Tal cual. Porque uno a veces, no sé, quiere servir en ciertos lugares y hay cosas que uno ve o hay cosas que uno tiene, ¿no? Sí, tal cual. Que seguir... Sí, mejorando, ¿no? Porque si vos, fuera de lo que es la congregación, o sea, vos en un trabajo tenés que dar, digamos, ¿no? A la altura de lo que te piden. Entonces también el Señor no es que venimos acá, sí, yo quiero servir esto, no, el Señor dice, pará, primero, está bien, me vas a servir, pero primero, bueno, tenés que empezar a dejar esto y esto. O sea, hay una manera también, ¿no? Hay un alineamiento, digamos. Tal cual. Y para llevarlo un poquito a esto, ¿no? Sí. También otro versículo, en Romanos 6:13, ahí sí lo tenés, que lo puedas buscar, Romanos 6:13, dice, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para pecado, sino ofreceos
vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Lo voy a volver a leer. Romanos 6:13. Ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esto también que es importante, ¿no? Sí, sí. Porque usar aún nuestros miembros para el servicio de Cristo. Todo. Usar aún nuestros miembros para el servicio de Cristo. Entendemos que también si uno está dispuesto a servir a Cristo, únicamente va a servir al Señor, por lo tanto... es el todo. Tal cual. Es Y todo. como decía Pablo aún, el pecado no es permitido. Si bien, No. si bien a veces parece confrontador y parece duro, es así. Sí, es más, aún sabés que dice la palabra que el que peca es esclavo del pecado, o sea, también, o sea, caes bajo del pecado, o sea, ahí de vuelta, es como un señor el pecado, o sea, ya vos no tenés la voluntad, no tenés autoridad de decidir, sino que a lo que vos les da lugar, eso es lo que te va a gobernar. Entonces, qué importante, ¿no? Es tener en cuenta eso de los instrumentos, o sea, de todo, servirlo todo y para esto el también Señor. verlo como eso, ¿no? Uno de miembros, los brazos, Sí, cada parte. todo. Con todo, Y con nuestra mente, nuestro alma, nuestro corazón, con nuestra fuerza, dice que debemos amar al Señor. Tal cual, llevarlo a eso, ¿no? Entender que si servimos a nuestro Señor, aún nuestros miembros son apartados del pecado, aún Claro. por la justicia que nos trae Él a nosotros. Amén, sí. Entonces, es un poco eso, el servir, ¿no? Aún yo lo llevaba mucho porque a veces a los que les toca estar en la plataforma, Sí. en adoración, intercesión, los niños, jóvenes, Sí. Una entendemos preparación hay. Exacto, estamos sirviendo al Señor, pero si estamos sirviendo al Señor aún, nuestros miembros y nuestros actos deben manifestar eso. Aparte de ser de iniquidad, dice todo aquel que disculpa, ¿no? Que sirva al Señor. O sea, tenés que apartarte de las cosas que no van. O Tal sea, se me venía también, Fran, que en el Antiguo Testamento, ¿no? El sacerdote, o sea, antes de ir a ofrecer a Dios sacrificio, o sea, había procesos de lavamiento, de purificación. Y bueno, no, eso, o sea, sigue siendo igual. Tal O sea, cual. también. Tal cual. Por eso, recién para terminar, entendiendo que eso, ¿no? Si entendemos que estamos sirviendo al Señor, Sí. y que eso que hace un ratito decíamos, que es los procesos, Tal cual. el dejarnos moldear por el Señor y alejarnos de todo eso que nos aparta de Él para realmente empezar a servir donde estamos diseñados para servir. Amén. Para empezar a cumplir la función de vasos, como recién decíamos, diseño. por así decirlo, El diseño, de ¿no? envases. Para empezar a cumplir esa función, apartarnos de todo lugar, aún de todo error, de todo pecado, de toda iniquidad, aún de todas las cosas que nos impiden Claro. servir al Señor y entender ese lugar que tenemos. Porque si bien el servir está en todos lados, pero también tenemos un lugar. Sí, O sea, obviamente. tenemos sí, un sí, diseño, específico, tenemos sí, un sí. diseño. Entonces, el aún prestar esos miembros, nuestros Sí. miembros para justicia, para servicio, para servicio de Cristo, ¿no? Amén. Y bueno, y también un pasaje que nombrar, también entendemos que vos lo dijiste, como en un principio, si hay que hablar de siervo, tenemos que hablar de Cristo como primero. Podemos, ahí en la palabra también hablábamos, hay muchos Sí. siervos del Señor, tenemos desde el antiguo hasta después de Cristo y hasta hoy en día. Sí. Vemos a un Moisés, a un Abraham, vemos a Noé, vemos a Jacob, a Isaac, a David, A un Samuel, Samuel, desde niño, ¿no? desde Ministrando al niño, Señor. tal O cual. sea, Vemos cómo siempre siervos que el Señor iba levantando, ¿no? en diferentes lugares. Hoy en día vemos Sí. también a un Pablo después, sí. vemos a los mismos 12 Sí, los apóstoles, discípulos, así que... Referente pero, hay. exacto. Y el primero es él. Tal cual, vimos muchos siervos, Amén. pero algo que vos me decías, Ari, si tenemos que hablar de siervo, es de Cristo, ¿no? Amén. Que en definitiva, que hoy vos me lo volvías a recalcar antes de dar el mensaje, que era eso, que aún todos estos siervos fueron... Era la dando- sombra. tal Era cual. la sombra de la sustancia que es Cristo. Tal cual, todos daban características, Tal cual. o todos daban rasgos de Claro. Cristo. Así que yo creo que eso, ¿no?
ser imitadores de Cristo como siervo. Amén. Ser imitadores de Cristo como siervo, aún eso es importantísimo. Y nada, y llevarlos a... Sí, tal vez por ahí también aclarar esto, por ahí muchas veces uno puede decir, pero ¿cómo siervo? ¿No somos hijos? Sí, somos hijos también, somos amigos también, pero en la parte también de hijo, o sea, uno como hijo sirve, porque Jesús es hijo, fue hijo. ¿Cuál? Entonces vino a servir, dice, vengo a servir, a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces también para que nos quedemos tranquilos que seguimos siendo hijos, pero el ser hijo también conlleva servicio. Tal cual, y vemos también que, yo recién justo se me venía eso, el servir, o sea, vos decís, ¿para qué sirvo? Sí. O uno se pregunta, ¿para qué sirvo? Uno está Claro. haciendo referencia a servir. Sí. Todos servimos para algo. Y sí. Déjame decirte que todos servimos para algo, no todos tienen los mismos talentos, las mismas cosas, pero todos servimos para algo. Aún el que no sirve para nada, sirve para nada. Claro, el que no sirve para nada, sirve para nada también. Entonces yo creo que eso, Sí. todos tenemos... Sin llamado. exacto, Vos. más allá de que uno entiende que uno es hijo, Bueno. también es parte el servir. Amén. Es parte del servir porque si no, directamente el Señor no lo hubiese nunca nombrado, nunca Claro. le hubiese dicho a los discípulos, mirá, no, el que quiera ser primero, el que tenga, no sé, mayor conocimiento o Claro. el que mayor revelación tenga, Claro, ese va a ser el que el quiera ser el primero. primero dijo que sirva. Claro. Entonces, Níguese. niéguese y sirva. Amén. Entonces, es un poco eso, ser Qué bueno. imitadores del servicio de Cristo y llevarlo a un versículo que se nombró en varias de las llaves anteriores. Sí. Yo lo he escuchado por lo menos, Sí, sí. creo que vos, Ari, también. Amén. Que vamos a ir a, no sé si vos tenés ahí tu Biblia, Ari, Sí. buscarlo, tranquilo, Filipenses 2, 7 al 11, para ver cómo eso, ¿no? De que Cristo como servidor, aún antes de la fundación del mundo. Ari, así que si lo tenés, te invito a que lo puedas leer. Dice, Desde el 5, perdón, desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Qué entrega, ¿no? Hasta su vida. O sea, entonces ahí nos marcó hasta dónde tienen que servir, hasta su vida. Tal cual. Entregar. Tal cual. Y sabemos que al entregar la vida, o sea, es el comienzo de una nueva vida, ¿no? Exacto. Porque dice también, el que quiera hallar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. Amén. Entonces esa paz, esa tranquilidad y también que... Tal cual, y vemos que cómo cambiamos. esa característica de siervo aún lo dice. Amén. Lo dice ahí en, Sí, uno en la de los palabra, pasajes, tal cual. lo vuelve a que él se despoja para ser siervo. Sí, Así que vemos un poco eso, vemos cómo, volviendo al principio, esa postura nuevamente de disponerse hacia para con el otro. Ahora vemos a Jesús, aunque siendo en forma de Dios, se despoja se despoja. para aún venir a servirnos a Claro. nosotros, que habíamos Sí, la habíamos chanfleado, Sí, ya sí, íbamos sí. para cualquier lado, Tal cual. y vemos que esa humildad aún de Estamos- servirnos, un rey venir a servir, aún a morir por nosotros, tal cual. vemos que qué tremendo servicio, qué tremendo Sí. servicio. Y qué ejemplo, ¿no? O sea, Tal cual. qué enseñanza. O sea, Tal no podemos, excusarnos de nada. cual. O sea, aún vemos desde el principio al fin cómo fue su vida, o sea, cómo nos fue marcando ese camino, ¿no? Tal cual. Que para que nosotros andemos, sigamos sus pasos, ¿no? Tal cual. Y bueno, también para ya también ir cerrando un poco de todo lo que hemos hablado, Tal cual. ha sido muy interesante, muy bueno. Amén. Sí, sí. Porque entendemos que, a ver, como le decía al principio, todos tenemos que seguir aprendiendo, todos tenemos que Cada ser día. cada día mejores siervos. Amén. No porque, a ver, con Ari le estemos diciendo, seamos los siervos, No, todavía no, los estamos lejos todavía. siervo número uno. No. Estamos. Entonces, tener también esa humildad, tener esa predisposición También.
Tal cual. Y entender que, como decíamos, ¿no? Hacer lo que uno sirve, ya sea pequeño, grande, el Señor sabe qué es grande y qué es pequeño. Sí, sí. Si uno lo hace para Él, me imagino que todo es grande. Amén. Porque si uno Sí, lo el hace reino, con ese tal corazón, Sí, sí. todas no. Porque también lo dice la palabra, justo me decía el versículo que el que quiera ser grande, o ¿cómo es el versículo ese? Recordame que en el reino de los cielos, el más pequeño aún en la tierra será el más El más grande, o sea, sí, igual tenemos, ¿no? También el que se me viene otro versículo, disculpa, Sí. que es Juan, cuando presenta a Juan dice, ¿qué saliste a ver? O sea, ¿qué profeta? O sea, un rey, ¿no? Dice, los que están vestidos de gala son los que están en el palacio. Tal cual. Pero dice, acá con estas vestiduras, ¿no? Como estaba Juan, que comía miel, dice, y langosta, ¿no? Y dice, hay más, dice, aún el más pequeño en el reino es más grande que Juan. O sea, y no Exacto. hubo profeta nacido de mujer como Juan. O sea, fíjate el parámetro, ¿no? Aún el más pequeño es más grande que él. Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, eso es también, creo que, Fran, es la visión del mundo, digamos, naturalmente, digamos, lo que es lo que Dios ve, ¿no? O sea, para Dios, una vuelta te decía, menos es más. Que Dios me enseñaba eso también. Y le digo, ¿cómo, Señor, menos es más? Sí, menos de vos y más de mí. Claro. Entonces, está ahí, ¿no? O sea, siempre Él... es más, hoy también lo tocábamos que dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo y lo débil para avergonzar a lo fuerte del mundo. Entonces, va en contra... Es una contracultura. El reino no tiene nada que ver con lo que estamos tal vez acostumbrados, ¿no? Tal cual. Sí, es un poco así. Así que, pero es como esto, ¿no? Llevándolo un poco para el lado del servicio. Sí. Es eso, ¿no? El siempre estar atento hacia... Empezar a mirar más allá de lo que a veces uno le pasa. También es otra cosa que también recién pensaba, es mirar un poco a veces más allá de lo que a uno le pasa. A veces uno también solamente se mira a uno y si uno se está mirando a uno es muy difícil servir. Claro, ¿cómo va a ver los demás? Llevarlo ¿no? todo al ejemplo del vaso. Claro. Si el vaso, no sé, no le interesa que se mira él solo y está ahí escondido, no sirve para nada. O sea, está ahí, pero no hace nada. Entonces, eso, el saber y mirar más allá. Y creo que una de las cosas que se me venía ahora cuando vos decías que al ayudar a otro, Fran, cuando vos estás mirando la necesidad del otro, te estás ayudando a vos mismo. O sea, porque también dice que mejor cosa es dar que recibir. Tal cual. ¿No? Entonces también aún vemos que, a ver, cuando vos te salís de vos mismo, o sea, ahí tenés la solución, porque vos al ayudar a otro te vas a sentir bien también. Tal cual. Y eso, como decíamos, es un poco el servicio. Sí. Y para dar un versículo final, que yo creo que a donde todo siervo, por así decirlo, quiere llegar, a que aún el Padre algún día le diga sí, aún no hacerlo tampoco en el enfoque de esperar esa respuesta, sino hacerlo en pos de que uno lo hace con ese corazón, con esa predisposición, en amor, llegar a Mateo 25:23, si querés lo leo. Dale, sí, compartir. Llegar a Mateo 25:23 que dice, su Señor le dijo, bien esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Entonces vemos cómo aún si queremos estar en lo mucho, tenemos que ser fiel en lo poco. Amén. Entonces vemos que aún este siervo fue fiel en lo poco y fue habilitado para lo mucho. Amén. Entonces un poco para cerrar, era un poco eso. Y también se me viene, creo que es a Moisés, que le dice, buen siervo fiel ha sido. ¿Puede ser que le dice así? Sí, no, dice que Moisés fue fiel en la casa del Señor. Tal cual. Que fue fiel a lo que Dios lo llamó. Tal cual. A hacer, ¿no? Entonces un poco eso, ¿no? Encontrarnos con esa respuesta, ¿no? Esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Wow. Así que bueno, un poco eso era para cerrar, aún para pensar y aún para
para empezar a realmente servir como corresponde. Que el Espíritu, ¿no? Nos siga revelando, o sea, a través de esta llave, ¿no? Que es el servicio, como lo va a hacer con nosotros, Fran. Tal O sea, cual. porque estamos en un proceso todavía, seguimos. Tal cual. Que bueno, que pueda ser de bendición, ¿no? En cada hogar, en cada casa, y cada una de las personas que llegue este video, que bueno, que seguramente que la palabra del Señor no vuelve vacía, siempre cumple el propósito, así que nada, ¿no? Creo que agradecer por este tiempo al Padre, gracias, ¿no? por dejarnos compartir esto y enseñarnos, porque también estamos aprendiendo nosotros. Tal cual. Es como esa espada de doble filo, ¿no? Que recibe tanto el que da como el que recibe y da, ¿no? Es para los dos. O sea, buenísimo. Entonces creo que no hay mucho más, ¿no? Para agregar. Sí, no sé si vos... también agradecer primeramente al Señor y bueno, como decía Eri, a nuestros pastores, a Marce Ayaz, y sí que nada, invitarlos a eso, a tener un corazón de servicio. Amén. Empezar también a servir para algo. Yo creo que, como le decía hoy, todos servimos para algo. Amén. Si ves aún en todo lo que uno lo rodea, mirá, no sé, ahí lo que tenés a tu alrededor y todo sirve para algo. Tal cual. Si estás sentado en una silla y la silla sirve para sostenerte. Si estás aún la misma dispositivo que estés mirando, sirve para que vos puedas ver lo que estás viendo. Entonces empecemos a servir para algo. Empecemos a servir y aún empecemos también a hacerlo para el Señor. Ser funcional, ¿no? Ser funcional, eso es lo que hemos aprendido también, ser funcional. Lo que yo hago que sea funcional al reino, porque muchas veces me puede ser funcional a mí, pero queda en mí. O sea, se me viene también que si la semilla de trigo no muere, no cae a tierra, no puede llevar fruto. Entonces que la clave para llevar frutos es morir y el servicio te lleva a eso, a morir. Tal cual. Así que bueno, nada, para cerrar, Ari, si querés orar y bueno, ya despedirnos. Bien. Y bueno, saludarlos a todos ahí. Así que Ari, si querés orar. Dale. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, gracias por estas palabras, Señor, gracias porque has sido tú, Señor, a través de nosotros, has sido tu Espíritu Santo, Padre amado, Señor, agradecerte, Señor, y como decía, Señor, hace un rato, Señor, tu palabra no vuelve vacía, Señor, sabemos que tu palabra, Señor, va a llevar fruto al 100%, papá, para la honra y gloria tuya, Señor, en cada lugar, Señor, primeramente para esta casa, Señor, donde vamos a recibir, Señor, como siempre, Señor, esta casa de servicio, Señor, que sigamos aún haciéndolo con excelencia, Señor, sigamos haciéndolo para ti, Señor. Todo lo que hagamos, lo que tú nos llames a hacer, Señor, siempre sea con actitud, mirándote a ti, Señor, mirándote lo que tú haces, Señor, hablando lo que tú hablas, Padre amado, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, ahora, Señor, revelando, Señor, a cada corazón, a cada vida, papá, conforme al llamado y al propósito, Padre amado, Señor. Que tú te estés revelando, Señor, aún si aquellos que no tienen, Señor, o aún no saben, Señor, para qué tú los has llamado, para qué fueron predestinados, Señor, que sea este tiempo, papá, que tú lo estés hablando, revelando a sus vidas, a sus corazones, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, sea para ti, Señor. Y gracias por el privilegio, Señor, de poder servirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Porque su amor no
no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yeshua, Yeshua.
predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús.